La pesadilla en el país de Santa Claus, la noche que el silencio gritó. El nombre evoca imágenes de alegría, renos voladores y regalos bajo un árbol iluminado. Santa Claus, Georgia, es un lugar tan real como paradójico, una comunidad diminuta donde cada diciembre el espíritu navideño se entrelaza con la vida cotidiana. Pero en la madrugada del 4 de diciembre de 1997, esa paradoja se tornó siniestra. En una casa modesta al borde de la Ruta 46, la fantasía se quebró para siempre, sustituida por un horror tan profundo que resonaría mucho más allá de los límites de este pueblo de apenas unos cientos de habitantes. Esta es la historia de una familia destruida, de una traición monstruosa y del extraordinario coraje de una niña que, a pesar de tener solo 10 años, se convirtió en la única luz en la oscuridad más absoluta. Yo soy Fausto Medina. Comencemos. Advertencia. El siguiente contenido contiene descripciones detalladas de hechos violentos, incluyendo asesinatos múltiples y secuestro infantil. Está basado en testimonios judiciales, reportes policiales y entrevistas documentadas. Se recomienda discreción absoluta. Si la familia Daniels era el retrato de una bondad activa y a veces caótica, Danny y Kim Daniels habían abierto las puertas de su hogar no solo a sus hijos biológicos, Jessica de 16 años y Bryant de 8, sino también a niños en régimen de acogida. Era un hogar lleno de vida, donde la generosidad era un principio rector. Entre esos niños acogidos, en algún momento, estuvo la hermana menor de un joven llamado Jerry Scott Heidler. Este vínculo, aparentemente casual, sería el hilo que conectaría la normalidad con la pesadilla. Heidler, de 20 años, era conocido en la zona, un joven con un historial de problemas y una mente que, como se descubriría después, estaba enferma de resentimiento y fantasías violentas. La madrugada del 4 de diciembre era fría y silenciosa. Dentro de la casa, todos dormían. La tranquilidad fue destrozada poco después de la 1:30 am, por el sonido de una ventana siendo forzada. Jerry Heidler, armado con una pistola, 22, había entrado en la residencia. Su plan, si es que algo tan caótico podía llamarse plan, estaba en marcha. Lo que sucedió a continuación fue una carnicería metódica y silenciosa. Heidler se dirigió primero al dormitorio de Danny y Kim Daniels. Allí, mientras dormían, les disparó a cada uno en la cabeza. No hubo lucha, no hubo oportunidad. La misma suerte corrió Jessica, su hija adolescente, en su propia habitación. Luego fue el turno del pequeño Bryant, de 8 años. 4 vidas extinguidas en minutos, en la seguridad de sus propias camas. En otra habitación, 10 años de inocencia se enfrentaron de golpe a la realidad más cruel. Amber Daniels, su hermana biológica menor y otra niña de acogida, se despertaron sobresaltadas. La oscuridad estaba cargada de un silencio anormal, roto quizá por sonidos que no debían estar allí. La puerta de su cuarto se abrió. Ante ellas apareció la figura de Jerry Heidler, un rostro conocido que ahora estaba transformado por una expresión que Amber nunca olvidaría. Vacía, decidida, aterradora. No eran desconocidos. Ella lo reconocía. Con la pistola en la mano les ordenó en voz baja que se levantaran y se vistieran. El miedo, un miedo físico y paralizante, se apoderó de ellas. Pero incluso en ese shock, la mente de una niña de 10 años comenzó a trabajar a una velocidad desesperada. Heidler las condujo fuera de la casa, pasando por las siluetas inmóviles que yacían en la penumbra. No les dijo lo que había hecho, no hizo falta. El instinto de las niñas les gritaba que algo terrible e irreversible había ocurrido. Las subió a su camioneta, un vehículo que se convertiría en su cárcel rodante. Dentro del automóvil, Heidler cometió otro acto de violencia. Agredió sexualmente a Amber Daniels, un ataque brutal que añadió otra capa de trauma a la noche. Luego, puso el vehículo en marcha y se adentró en la oscuridad de las carreteras rurales del sur de Georgia. Durante ese viaje interminable, a través de caminos secundarios y bajo un cielo sin estrellas, Amber hizo algo fundamental. Observó. A pesar del terror, a pesar del dolor, su mente registraba hitos. Recordaba cruces, siluetas de árboles, el sonido de la grava bajo las ruedas. Mientras, Heidler hablaba. En un monólogo perturbador, le dijo a Amber que su plan original era matarlas a todas, pero que había cambiado de opinión. Les dijo que las estaba llevando a un lugar donde nunca las encontrarían. Para Amber, cada palabra era una confirmación de que su vida y la de sus hermanas dependían de un solo momento de oportunidad. Ese momento llegaría, pero no como Heidler lo imaginaba. Después de conducir aproximadamente 50 kilómetros, llegaron al condado de Bacon, a un camino rural solitario y rodeado de campos. Heidler detuvo la camioneta. Ordenó a las 3 niñas que bajaran. Les dijo, con una calma espeluznante, que se quedaran quietas allí, al costado del camino. «Vuelvo en 5 minutos», afirmó, antes de dar la vuelta al vehículo y alejarse lentamente,
dejándolas en la oscuridad absoluta, descalzas y con sus pijamas finos contra el frío de la madrugada. Fue el error que sellaría su destino. En el momento en que los faros de la camioneta desaparecieron, la parálisis se rompió en Amber. Los 5 minutos eran un plazo de vida. No había tiempo para debatir, para llorar, para congelarse. Con una claridad que desafió su edad, Amber evaluó la situación. Quedarse en el camino significaba que Heidler regresaría y completaría su amenaza. Adentrarse en el campo oscuro y desconocido era aterrador, pero ofrecía una posibilidad, por remota que fuera. Miró a sus hermanas, más pequeñas y aterradas. «Tenemos que correr», debió decirles, o quizás solo lo transmitió con una determinación en sus ojos que no admitía discusión. Agarró sus manos y las arrastró consigo, saltando la cuneta y adentrándose en el campo abierto. Corrieron. Los rastrojos secos les cortaban los pies, las ramas les arañaban las piernas. Corrieron sin mirar atrás, guiadas solo por el instinto de alejarse del camino. No sabían a dónde iban, solo sabían que no podían detenerse. El miedo las impulsaba, pero era el coraje de Amber, su feroz voluntad de proteger a sus hermanas, la brújula que las guiaba. Tras lo que pareció una eternidad, en la distancia, vieron una luz. Una sola luz en una ventana. Era la casa de una granja. Con las últimas fuerzas, se dirigieron hacia ella, tropezando y cayendo, pero sin soltarse. Al llegar a la puerta, llamaron con desesperación. Los dueños de la granja, al ver a 3 niñas descalzas, tiritando y con los rostros descompuestos por el pánico, entendieron de inmediato que estaban ante una emergencia terrible. Las hicieron entrar, las abrigaron y sin perder un segundo llamaron al 911. Entre jadeos y sollozos, Amber logró articular palabras cruciales. Dijo sus nombres. Dijo que un hombre llamado Jerry Heidler las había llevado allí. Dijo que había entrado en su casa. Y con un temor que partía el alma, preguntó por su familia. ¿Estaban sus papás bien? ¿Y Jessica? ¿Y Bryant? Mientras los agentes del sheriff del condado de Bacon y de la policía de Georgia convergían en la granja, otra llamada alertaba a las autoridades en Santa Claus. Una llamada de un vecino preocupado que había visto algo extraño en la casa de los Daniels. Cuando la policía llegó a la dirección en la Ruta 46, se encontraron con la escena que Amber, en lo más profundo de su ser, ya temía. El silencio dentro de la casa era más elocuente que cualquier grito. El horror estaba sellado en 4 habitaciones. Para el mediodía de ese mismo 4 de diciembre, las 2 líneas de investigación chocaron. Las niñas rescatadas, y en particular el testimonio claro y valiente de Amber Daniels, proporcionaron el nombre y los detalles del atacante. Una descripción de su vehículo se emitió por todas las radios de la policía. La búsqueda de Jerry Scott Heidler se convirtió en una prioridad absoluta. La pesadilla aún no terminaba, pero la niña que había corrido a través de un campo oscuro había iniciado, sin saberlo, la caída de su captor. La justicia, ahora, tendría que correr contra el tiempo. La noticia de los asesinatos en Santa Claus se extendió por Georgia como un incendio en un campo seco. Para la tarde del 4 de diciembre de 1997, todo el estado estaba en alerta. La descripción de la camioneta de Jerry Scott Heidler y su nombre, proporcionado por el testimonio cristalino de Amber Daniels, sonaban en todas las radios de las patrullas policiales. Mientras los agentes trabajaban en la escena del crimen, un cuadro de horror casi incomprensible, otros seguían el rastro del asesino. Este no era un criminal experimentado. Era un joven impulsivo cuyo plan, si es que alguna vez existió uno coherente, se había desintegrado desde el momento en que dejó a 3 testigos vivas al costado de un camino. Heidler, después de dejar a las niñas, no huyó lejos. Se refugió en la casa de su novia en la ciudad de Alma, a pocos kilómetros de donde había abandonado a sus víctimas. Allí, sumido en una parálisis extraña, esperó. No parecía estar planeando una fuga. Más bien, parecía estar aguardando el final inevitable. Tal vez, en su mente distorsionada, creía que su acto había sido una especie de epílogo justiciero en una historia que solo él entendía. Quizás, como sugirió más tarde, todo seguía sintiéndose como un sueño. Las autoridades no tardaron en localizarlo. Rodeada la vivienda, la policía procedió con extrema precaución, consciente de que el sujeto estaba armado y era extremadamente peligroso. Sin embargo, la rendición fue anticlimáctica. Heidler no opuso resistencia. Cuando fue detenido, su actitud era de una inquietante desconexión. No mostró remordimiento, ni agitación, ni alivio. Mostraba una tranquilidad espeluznante, como si los eventos de las últimas horas pertenecieran a otra realidad. Su confesión llegó pronto, y sus palabras quedarían grabadas para siempre en los anales del crimen por su horrorosa banalidad. Al ser interrogado, Jerry Heidler describió la masacre con una frialdad clínica. Dijo haber entrado a la casa con la intención de matar a todos.
Explicó cómo disparó a Danny y Kim Daniels en la cabeza mientras dormían. Relató cómo hizo lo mismo con Jessica y Bryant. Habló del secuestro de las niñas y de la agresión sexual a Amber. Y luego, al referirse al conjunto de sus acciones, pronunció la frase que definiría la monstruosidad de su estado mental. Todo se sintió como un sueño hecho realidad. No era una expresión de logro, sino la constatación de un deseo psicopático cumplido. Para él, el asesinato de una familia que le había tendido la mano a su propia hermana era la materialización de una fantasía enfermiza. No había rencor explícito, ni una motivación comprensible. Solo el vacío y la voluntad de dar vida a la oscuridad que llevaba dentro. Mientras Heydler era procesado y encerrado a la espera de juicio, la comunidad de Santa Claus y el estado entero se estremecían. La familia Daniels, símbolo de generosidad, había sido aniquilada. Los dos niños más pequeños que sobrevivieron, el bebé de 10 meses y el niño de 4 años, fueron ubicados con familiares. Las 3 niñas rescatadas, especialmente Amber, iniciaron un viaje de recuperación que era tan monumental como el crimen mismo. Amber no solo tenía que procesar la pérdida brutal de sus padres, su hermana mayor y su hermano pequeño, tenía que sanar el trauma físico y psicológico de su propio secuestro y agresión. Su valentía en la noche del crimen había sido el primer paso de una resiliencia que sería puesta a prueba todos los días siguientes. El caso judicial fue rápido y contundente. La evidencia era abrumadora. Las confesiones, el testimonio de Amber y las otras niñas, las pruebas balísticas que vinculaban el arma de Heydler con las balas recuperadas en la escena, y la evidencia física de la agresión. El estado de Georgia presentó cargos por 4 asesinatos premeditados, secuestro, allanamiento de morada y agresión sexual agravada. La defensa, frente a un muro de pruebas, poco pudo hacer. No hubo duda sobre la autoría material de los hechos. El juicio se centró entonces en el estado mental de Heydler y en la sentencia. En 1999, Jerry Scott Heydler fue declarado culpable de todos los cargos. Durante la fase de sentencia, el jurado escuchó no solo los detalles del crimen, sino también sobre el hombre que lo cometió. Un perfil emergió. Un joven con profundos disturbios emocionales, obsesionado con la violencia, pero que, según los expertos de la fiscalía, era plenamente consciente de la naturaleza y la criminalidad de sus actos aquella noche. La frialdad de su confesión y la planificación demostrada, llevar un arma, forzar la ventana, disparar a las víctimas en la cabeza para asegurarse, pesaron más que cualquier atenuante. El jurado recomendó la pena de muerte por cada uno de los 4 asesinatos. El juez emitió la sentencia formal, la muerte por inyección letal. Jerry Scott Heydler fue enviado al corredor de la muerte de Georgia, donde permanece a la fecha. Para Amber Daniels, el veredicto cerró un capítulo legal, pero no el personal. La justicia había sido servida, pero la ausencia en su vida era un hueco que no se podía llenar. Creció bajo el cuidado de otros familiares, cargando con el peso de ser la sobreviviente que cambió el curso del caso. Su nombre estuvo ligado para siempre a la tragedia, pero ella se negó a ser definida solo por ella. Con los años, Amber eligió una vida de relativa privacidad. Su coraje, sin embargo, no ha sido olvidado. Su decisión de huir a través de ese campo oscuro y su lucidez para proporcionar a la policía la información clave se estudian en cursos de entrenamiento policial como un ejemplo de supervivencia y cooperación infantil en casos críticos. El caso de los secuestros de Santa Claus dejó una cicatriz imborrable en la psique de Georgia. Expuso cómo el mal más abyecto puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en un pueblo llamado Santa Claus. Puso a prueba la capacidad de una comunidad para sanar y destacó la importancia crítica de los sistemas de acogida y el apoyo a la salud mental. Pero, sobre todo, es recordado por el brillante destello de luz humana en su centro, la increíble fortaleza de una niña de 10 años. En el momento de mayor oscuridad, cuando el instinto más básico podría haber sido paralizarse, Amber Daniels eligió correr. Eligió proteger, eligió vivir, y al hacerlo, no solo salvó su vida y la de sus hermanas, sino que aseguró que el autor de tanta destrucción tuviera que responder ante la ley. Su historia es un testimonio escalofriante de la maldad, pero también, y de manera más poderosa, un monumento perdurable al valor y la resiliencia del espíritu humano. Cierre para el canal. Esta ha sido la cruda y desgarradora historia de lo ocurrido en Santa Claus, Georgia. Una narrativa donde la maldad se enfrentó a un coraje inconcebible. Si este documental en 2 partes les ha conmovido, les ha hecho reflexionar sobre la resiliencia humana o les ha mostrado un caso del que no tenían conocimiento, consideren apoyar nuestro trabajo. Suscríbanse a este canal, activen las notificaciones y denle me gusta a este video. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y trayendo hasta ustedes relatos profundos y documentados como este.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los recovecos de la historia real. Hasta la próxima entrega.